La derecha latinoamericana, apoyada por Washington, viene haciendo un esfuerzo desesperado de recuperar el terreno perdido, por lo que prepara nuevos intentos de golpes blandos para derrocar a los gobiernos progresistas. Uno de los blancos más importantes es la República Argentina, que ha visto un sorprendente repunte de las fuerzas reaccionarias. En tal sentido, comercios fueron atacados y saqueados por turbas enardecidas en Buenos Aires y otras ciudades de la nación austral. Esto como parte del método diseñado por Gene Sharp en la estrategia de tomar el poder sin la intervención militar. A ello se suma el triunfo de la ultraderecha en las primarias. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Varias ciudades argentinas, incluyendo Buenos Aires, se vieron azotadas por una ola de saqueos, lo que provocó la intervención policial, con el arresto de más de 100 personas. Estas acciones, conjuntamente con el triunfo en las primarias, paso del candidato de la extrema derecha Javier Milei, nos lleva a pensar en una estrategia para asaltar el poder. En tal sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó que solo en su jurisdicción fueron detenidas 94 personas por participar en asaltos violentos. Estos hechos arrancaron en las provincias de Mendoza y Córdoba y se fueron diseminando por gran parte del país. Para algunos observadores, fue un ensayo de futuras acciones. El mandatario regional subrayó que muchos de los violentos saqueos que se sucedieron en las zonas capitalinas fueron instigados desde las redes sociales por grupos de extrema derecha. A lo dicho, agregó que en los ataques a los comercios se pudo observar la intervención de figuras políticas provenientes de otras zonas. Para Kicillof, es importante resaltar que los dirigentes políticos tuiteaban denuncias falsas que crearon un mayor desconcierto en la población. A su vez, el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, calificó estas acciones como graves actos delictivos, denunciando la intención de generar conflictos por parte de sectores de la derecha. Por otra parte, suenan voces apuntando directamente al candidato presidencial Javier Milei y sus seguidores por la autoría intelectual de los recientes saqueos. Según Gabriela Cerruti, vocera del gobierno argentino, esta operación es orquestada por la gente de Milei, con el objeto de generar desestabilización e incertidumbre, atentando contra la democracia. Esto dado que en un resultado sorpresa de las primarias abiertas y simultáneas, Javier Milei, de La Libertad Avanza, lideró las votaciones con un 30,23% de los votos, mientras la coalición peronista kirchnerista alcanzó el 27,13%. Milei es un economista que se define como liberal libertario, a quienes muchos ven como el Donald Trump austral. En un discurso ofrecido luego de conocerse los números, el candidato prometió que durante su hipotético gobierno pondría fin a la casta del kirchnerismo en la primera vuelta el próximo mes de octubre. Por otra parte, propone asumir el dólar como moneda oficial, eliminando al peso, cerrar el Banco Central y privatizar las empresas estatales. Siguiendo con sus ofertas inspiradas en el neoliberalismo más ramplón, privatizará el sistema de jubilaciones y pensiones, eliminará la escolarización obligatoria, la gratuidad de la atención médica y permitirá la libre venta de instrumentos de fuego y de órganos humanos. En política exterior, estrechará los vínculos con Washington, alejándose de China. Según Maximiliano Sbardi Osuna, analista internacional, este fenómeno se debe en buena medida a que la administración de Alberto Fernández no ha podido sortear el campo minado que le dejó Mauricio Macri antes de salir del poder. Es así como el gobierno pasado contrajo grandes deudas para que las pagara el pueblo argentino. Algunos observadores se plantean que Washington está dispuesto a utilizar todo cuanto tiene para asumir nuevamente el control de la nación austral. Por ello, su candidato debe hacerle pensar a los votantes que, de ser electo, podrá negociar mejores condiciones de pago con los grandes acreedores y obtener una mayor ayuda por parte de la Casa Blanca. Es así como a las calamidades ocasionadas por la gran cantidad de impagos se suman la sequía, el conflicto de Ucrania y las tensiones internas en la coalición gobernante. Por ello,
buena parte de la población faltó a la cita electoral enfurecida por una inflación que alcanza el 115%. Algo peor sucedió durante el gobierno de Macri, pero no lo recuerdan. Tras conocerse el resultado de las primarias PASO, Alberto Fernández comentó: "Ahora comienza la verdadera campaña en favor de la democracia y los derechos de la gente luchando unidos en defensa de la patria y el trabajo". A su vez, Sergio Massa, candidato progresista, señaló: "Trabajaremos hasta nuestra última gota de sudor para vencer en octubre", comentando que esto es solo el final del primer tiempo, por lo que les queda un segundo lapso, el alargue y los penales. A lo que añadió: "Vamos a estar peleando hasta el último minuto. Es muy posible que los resultados hayan tomado desprevenidos a los grupos progubernamentales, pues las encuestas colocaban a Milei en el tercer lugar". Esto ha llevado a especialistas en temas políticos, como Carlos Aznares, a señalar: "El peligro que corremos es que todo empeore si gana la ultraderecha". Por su parte, Fernández declaró que, dada la presente situación, necesitan revitalizarse. Por lo demás, aseguró que entregará la banda a quien salga electo, sea quien sea. En otro orden de ideas, el Estado argentino deberá estar preparado para todas las posibles acciones callejeras que pretende llevar la ultraderecha en combinación con la embajada estadounidense, siendo los recientes acontecimientos un ensayo para las puestas en escena de graves conflictos políticos si Milei no triunfa en las elecciones. Por lo demás, pretenden crear un clima de zozobra, haciendo ver que el gobierno no es capaz de mantener la paz social. Una situación muy similar a la que obligó a Fernando de la Rúa a renunciar a la presidencia en 2001. En ese momento, los saqueos eran cotidianos mientras atravesaban una severa crisis económica. Se trata de desatar la anarquía para que la derecha, autora de los actos vandálicos, asuma el poder ante la incompetencia gubernamental y ponga orden en el país. Esta estrategia ha sido utilizada en el mundo entero desde mediados del siglo XX, y lo grave es que aún funciona. Claro que hay naciones donde fracasó, pero en otras tuvo éxito. Entre algunos casos donde las maquinaciones imperiales dieron resultado está el derrocamiento de Mohammad Mossadegh en Irán durante el año 1953, la caída de Salvador Allende en Chile en 1973 y el derrocamiento de Víktor Yanukovych en Ucrania en 2014. Sin embargo, fracasaron en el golpe de Estado orquestado contra Hugo Chávez en el 2002. Por otra parte, si bien es cierto que en las primarias PASO, el neoliberalismo ramplón de Javier Milei obtuvo el 30% de la votación y el macrismo un 28,27%, mientras el progresismo de Massa solo alcanzó el 27%. Falta mucho por decir. Esto ya que la participación popular en la consulta preliminar fue del 69%, una de las más bajas de la historia. Lo anterior implica que más de 11.700.000 votantes no participaron. Asimismo, entre los sufragios escrutados existe un alto porcentaje en blanco. En síntesis, hay 13 millones de votos sin atar, y ya que la diferencia entre las tres candidaturas es de apenas 635.663, queda mucha tela por cortar para la primera vuelta. Esta se celebrará el 22 de octubre. Si ese día ninguno de los candidatos alcanza el 45% de sufragios positivos o el 40%, con 10 puntos por encima de su competidor más cercano, pasará a una segunda vuelta que deberá realizarse el 19 de noviembre. Esta será la hora de la verdad para el futuro de Argentina y la influencia imperial en Latinoamérica. Milei es un fenómeno mediático que, luego de superar sus ridículas presentaciones en televisión, disfrazado de un dudoso superhéroe, logró que muchos jóvenes se sumaran a su militancia cibernética a través de una campaña dirigida desde las redes. Es así como, a pesar de sus tóxicas propuestas, muchos jóvenes se engancharon en su errático mensaje. No obstante, el 60% de la población opina que el préstamo con el FMI no puede devolverse, por lo que se debe renegociar o dejar de pagarlo. 68% se pronuncia por la eliminación de los privilegios tributarios a los grandes capitales.
55% quiere que el Estado administre el litio y las compañías eléctricas Edesur y Edenor como recursos estratégicos nacionales. Todo lo contrario a lo propuesto por Javier Milei. Por lo que el peronismo deberá jugar mejor sus cartas poniendo en claro quién es quién ante las maquinaciones de la embajada estadounidense y la derecha argentina que pretenden enardecer el ambiente para poder cantar fraude si su candidato pierde las elecciones. Así que amanecerá y veremos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.